el jefe del Estado. Vamos a tener reacciones en estos momentos y vamos a tener el gusto de conversar vía telefónica con Ana Jara, expresidenta del Consejo de Ministros. ¿Cómo está, doctora Jara? Muy buenas tardes y muchas gracias por la atención. ¿Cómo estás, Carlitos? Un placer de saludarte después de años luz. Sí, después de tiempo, ¿eh? Bueno, es un gusto entonces conversar con usted. Bueno, ¿para usted también era algo irremediable, previsible, esta renuncia de Francisco Petrosi? A mí lo que me sorprende, Carlos, amigos de RPP, es el pésimo control de daños que ha tenido el Poder Ejecutivo frente a esta crisis política originada al interior de este poder. Reflejos no adormecidos que no había presentado el presidente Martín Vizcarra en los meses anteriores de su gestión. Siempre tuvo una salida, muchas de ellas a veces inesperadas, a las crisis políticas que se les presentaba cuando todavía estaba en plenas funciones el Congreso de la República. Ahora que corren solos, llegan segundos a la meta. Me parece una pésima reacción tardía, después de 48 horas de haberse originado esta crisis, y que además el daño ya está hecho, ¿no? Se le ha causado un daño a la imagen de IRTP renunciando de la forma como se hizo al periodista Hugo Coya, que había hecho una excelente gestión al mando de esta institución, que además no solo es el canal de todos los peruanos, sino que congrega en esta institución a otros organismos de prensa que debiera tener un manejo absolutamente prístino y neutral a puertas de un proceso electoral. Eso justamente quería preguntarle. Evidentemente, el ministro está en la potestad o en la facultad de retirar a un funcionario si es que lo considera conveniente. Pero el momento, ¿no? Lo oportuno o no de esta decisión. ¿Cuál es su opinión, doctora Jara? Bueno, subrayo lo que acabas de decir. Yo quiero pensar que ha sido la inexperiencia en el cargo, porque esto no es el trabajar para el Estado no es el mismo manejo pues que entre privados, no es una empresa en la que tú decides como mejor te parezca. En el Estado uno tiene que aplicar en cada decisión el principio de oportunidad, la discrecionalidad y los efectos que puedan causar una decisión que tú tomes en representación del Estado. Si bien, como lo has anotado y como todos lo sabemos hasta el cansancio, es una prerrogativa del Estado la designación de los cargos de confianza en determinadas instituciones. Pero cuando se trata de una institución que tiene que ver con un derecho fundamental, un derecho humano, que es la libertad de opinión y de prensa, hay que tener y hay que redoblar los esfuerzos y tener el cuidado debido para tomar decisiones. Y creo que la inexperiencia del cargo dentro de un poder del Estado como el Ejecutivo del renunciante ministro Petrosi lo llevó a tomar una decisión de este tipo que le ha causado pues un terremoto político que traspasó las fronteras del país, Carlos. Y yo creo que esa ha sido la gota que ha rebalsado el vaso. Pero yo lo he visto al presidente Vizcarra bien puesto en orden el día de ayer a querer ya dar por saneado este tema, pero luego salieron noticias internacionales en las que organismos internacionales en materia de derechos humanos hacían saber su extrañeza de una decisión de este tipo en este estadio en que estamos, de elegir un nuevo Congreso de la República. Creo que el hecho que la noticia se vuelva internacional le ha hecho repensar al presidente Vizcarra sobre la necesidad de ponerle ya un punto final a esta crisis política. Porque ayer justamente el presidente había resaltado las cualidades de tanto Hugo Coya como Eduardo Guzmán, pero al parecer le daba el respaldo a un ministro Petrosi, ¿no? Y ahora, como dice usted, efectivamente hay factores que han influido en esto. Pero ahora, el presidente, eso no olvidemos, firma, ¿no?, la resolución de cambio de Hugo Coya. ¿Qué cree usted que pasó ahí? Porque hay un aval del presidente de la República. Yo creo, y esto es una apreciación muy personal en mérito a la experiencia que he tenido como ministra de Estado, cuando un ministro despacha con el presidente de la República sobre una decisión de su sector y que merece una resolución que deba publicarse en el peruano y por tanto la firma del jefe del Estado, creo que el ministro Petrosi, no le contó la película completa al presidente. Le dijo, mire, yo ya traté este tema con el periodista Coya, él ha aceptado renunciar y es necesario publicar esto en el peruano. Pero no le dijo que le había pedido un tiempo
para retornar del exterior, y que de esto que me parece de pésimo gusto, de hacer público un chat de carácter privado entre el ministro y un funcionario, se habla de una resolución, pero hasta eso me ha parecido poco elegante, ¿no? Que se deje entrever que Hugo Coya estaba en conocimiento que se iba a publicar su resolución de cese. No, el chat hace alusión a la resolución que debe firmar el ministro para que el funcionario del sector, es decir, de cultura, viaje al exterior. Exacto. Los famosos viajes al exterior de los funcionarios. Entonces le decía, por favor, manda la resolución. Sí, yo la voy a mandar, no te preocupes. Pero el chat deja entrever como que él ya estaba de acuerdo que iba a salir su renuncia. O sea, me parece un pésimo manejo político y además el uso de malas artes que deben ser desterradas dentro y fuera del sector público. O sea, en concreto, doctora Jara, ¿cree usted que el señor Petrosi le mintió al presidente? No, yo no quiero usar esos términos. Creo que no le contó la película completa. Se reservó información clasificada que de repente le hubiese obligado al presidente de la República a repensar sobre la necesidad en esta coyuntura política de renunciar. Oye, Carlitos, tú eres periodista, bajo los términos que lo hicieron con Hugo Coya. La resolución hace mención a cese y destitución. Yo he sido funcionaria pública dentro del Ejecutivo y cuando tú renuncias a un funcionario y utilizas esas expresiones de cese y de destitución es porque le ha causado un daño moral y vaya a ver si legal al sector al que pertenece. O sea, lo han sacado de la peor manera y estando él en el exterior. Creo que el presidente, estoy segura, no, porque además el hombre ha sido presidente regional, ya tiene en este cargo buenos meses, lo hubiese repensado antes de hacerlo en esos términos y en esta coyuntura. Creo que se guardó información Petrosi. Es una opinión personal y a la luz de mi experiencia como ministra de Estado. Creo que se guardó parte digamos, de la conversa que tuvo con Hugo Coya, pero no creo que haya mentido. Pero muchas veces las medias verdades, Carlos, son peor que las mentiras. Exactamente. Ahora, hay quienes consideran aquí que quien tomó la decisión fue el presidente de la República y que, bueno, ahora hay un dicho muy antiguo, ¿no? La pita se rompe por el lado más fácil y al final esto le cuesta la cabeza al ministro. ¿Usted también cree lo mismo? No. Yo creo que por las declaraciones propias del ministro Petrosi, creo que ha sido una decisión enteramente de él, que se le ha llevado al despacho del presidente Vizcarra y, bueno, le ha contado que el funcionario está de acuerdo y lo ha firmado, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque él llamaba para pedir de las declaraciones de Hugo Coya, me remito a ellas, él le llamaba para decir que quería reflectores hacia él, cámaras a mí. O sea, no decía, oye, señor, el canal del Estado, para informar a la comunidad de lo que se está haciendo en favor de mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, se necesita cobertura de todos los sectores del Ejecutivo. No, él reclamaba por sí. O sea, ya había ahí algún malestar con respecto a Hugo Coya de que no se estuviese cubriendo las actividades del sector cultura. Él no reclamó porque faltaba información de ambiente, de trabajo, de Cancillería, reclamó por él. Y yo creo que ha sido una decisión propia, como dirían los mexicanos, por sus pistolas. Y por sus pistolas le ha costado la renuncia. Muy bien. Bueno, doctora Jara, muchas gracias. Ha sido usted muy amable por atendernos. Un abrazo fuerte a todo el equipo de RPP y a todo el Perú. Muchas gracias. Ana Jara, expresidenta del Consejo de Ministros, dando su opinión sobre lo que ella considera el pésimo manejo o control de daños que ha tenido el Ejecutivo en el caso del todavía ministro de Cultura Francisco